¿Cuántos nos hemos gozado? Y, hermanos, venir a la casa del Señor es un gozo, nos da regocijo, nos da alegría. Y es mejor que comencemos a deleitarnos ya en las reuniones, porque en aquel día no pararemos de adorar al Señor juntos como iglesia, como su pueblo. Así es que, hermanos, para aquellos conocedores de la doctrina de la gracia, ¿en qué mes estamos hoy? ¿Quién dijo mes de la reforma? Lener está con todo. Estamos en el mes de la reforma. Entonces, vamos a tener un estudio muy bonito hoy. Ya el domingo seguimos con Colosenses, pero quiero que meditemos un momento en las implicaciones de la doctrina de la gracia. ¿Le parece? Y para eso yo quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Creo que es un versículo que usted dirá, pastor, lo sabemos de memoria, aunque ande buscando Efesios allá, por Timoteos allá, por Génesis, pero se lo sabe de memoria. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Vamos a esperar que ya no se escuchen las páginas. Hermano, es bueno si usted tiene su Biblia, que lo busque en su Biblia. Yo sé que Dios nos ha dado la bendición de estar modernizados, tener aquí las pantallas, pero hermanos, no hay mejor texto que ese que usted anda cargando en las manos. Ese libro de texto es maravilloso. Ese no se le va el internet nunca. Se lo tiene siempre. Lo tenemos, hermanos, todos. Vamos a leer la palabra de Dios así como está escrita. Todos juntos, a una sola voz. Toda la escritura ¿Lo tenemos todos? Nuevamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Señor, gracias por este privilegio que nos das de venir a tu casa. Estamos aquí, oh Dios, hoy para adorarte, para glorificarte, y sobre todas las cosas te pedimos que después de haber cantado, después de haber adorado tu nombre, exaltado con estas maravillosas alabanzas, sabemos y entendemos que tú has inclinado tu oído a lo que hemos adorado, a lo que hemos cantado, a lo que te hemos dedicado. Ahora, Dios de la gloria, te pedimos que sea usted, Dios amado, haciendo inclinar nuestros oídos a tu palabra. Señor, aquí estamos, conscientes de nuestra... Nos dice ella misma que ella es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús pedimos por aquellos hermanos que de una u otra, por una o por haber razón no pudieron estar con nosotros. Pero también oramos por aquellos que están aquí, que tú, Dios mío, hables a su corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Como forma de vibrador, ¿verdad? El hermano Alex una vez dijo, miren, Dios le va a hablar a su corazón, no a su teléfono. Así es que, hermanos, qué bueno es el Señor. Las implicaciones de las doctrinas de la gracia. ¿Cuántos hemos escuchado de la doctrina de la gracia? Somos una iglesia bíblica, somos una iglesia que nos dejamos conocer porque amamos las Escrituras y creemos que la palabra de Dios es nuestra única y absoluta autoridad. Por ende, este día usted estará bastante familiarizado con lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de la doctrina de la gracia, estamos hablando de todas las doctrinas fundamentales que en la Reforma se plasmaron, y estas son las 5 solas, como se conocen,
de la Reforma, es decir, sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. La frase doctrina de la gracia se utiliza o se comenzó a utilizar para quitar la mirada del creyente a lo que en ese entonces y que todavía se conoce como el calvinismo. Entonces, para quitar el enfoque de Juan Calvino, se comenzaron a utilizar mejor doctrinas de la gracia. Y es que el cristiano puede enfocarse en el punto céntrico que es Cristo Jesús, el único centro de atención de todas las Sagradas Escrituras, no el hombre. Habiendo dicho esto, yo quiero dejarles a ustedes 6 implicaciones de estas maravillosas doctrinas. Si usted le pone atención mientras vayamos desarrollando el mensaje, no vamos a enfocarnos en cada doctrina en específica, sino que vamos a hablar de las implicaciones que las doctrinas en general contienen. Primero, ¿qué significa implicación o implicaciones? Implicación es la consecuencia o el efecto que causó un hecho. Nosotros lo conocemos como la reforma. ¿Cuál es el efecto que ha causado esto en la vida de los seres, del ser humano o del hombre o del cristianismo? El efecto causado por las doctrinas de la gracia es que estas nos muestran claramente la soberanía de Dios en todo su esplendor y deja por un lado el hecho de que el hombre puede hacer algo. Y nos muestra a Cristo, a Dios, como lo máximo de todo, desde el principio hasta el fin. Bueno, y es que eso es lo que la Biblia nos presenta. Si usted le pone atención desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo el centro de atención del mensaje, no el hombre. Dicho esto, estas doctrinas nos muestran que Dios primeramente es santo. Lastimosamente, el ser humano busca primero a un Dios poderoso. Si usted le ha puesto atención, poderoso para perdonar, poderoso para hacerte un milagro, poderoso para hacerte esto, poderoso para cuántas cosas. Pero le tengo un mensaje hoy. Antes que el hombre se encuentre con el Dios todopoderoso, el hombre se encuentra con Dios sumamente santo. Usted sabía que dentro de la palabra de Dios, Dios es poderoso. Nos dice que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero no nos dice que Dios es poderoso, poderoso, poderoso. Nos dice que Dios es 3 veces santo. Entonces, iglesia, antes de llegar al Dios todopoderoso, el hombre se encuentra con el Dios 3 veces santo. Y aquí hay un gran problema, que cuando el hombre se encuentra con el Dios 3 veces santo, es imposible que pueda pasar. Hay una barrera que va a chocar. Y es que su palabra, es decir, la Biblia, es lo que Él quiere que el hombre sepa. En ningún otro lugar, en ninguna otra parte, Dios nos va a hablar como nos habla en su palabra. Su palabra es su voz, como también es la máxima y única autoridad para sus hijos. Nada más. Es verdad, usted puede decir, hay libros buenos para poder edificarnos, pero la palabra de Dios es la máxima autoridad de los hijos de Dios. No puede estar algo por encima de la palabra o un libro por encima de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es esta Biblia, Biblión, recopilación de libros que tenemos aquí, las Sagradas Escrituras, quien nos va a hablar, porque la Biblia en sí es la mente de Dios. Ese es el mensaje que el hombre debe obedecer, entender y abrazar. Entonces, lo que hacen estas doctrinas es mostrarnos cada detalle de quién es Dios y cómo es Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios o cómo actúa Dios en nuestras vidas? Primero,
las doctrinas en general nos comienzan mostrando a un Dios soberano o la soberanía de Dios. Estas doctrinas enfatizan la soberanía de Dios en la salvación y en todo lo que sucede en la vida del hombre. Esto implica que Dios elige específicamente a quién va a salvar. Esto poco les gusta a muchos, pero Dios en su soberanía, Él escoge a sus hijos. Él escoge a quién será salvo, independientemente de las acciones humanas o lo que el hombre pueda hacer. Dios es quien lo escoge. La palabra de Dios dice que esto no es para el que corre ni para el que quiere, sino para el que Dios tiene misericordia. Y es que al final de todo, el hombre fuera de Dios no quiere a Dios, no busca a Dios, no le llama la atención lo de Dios, porque su corazón está entenebrecido, está hecho piedra. Nos dice Ezequiel, ¿verdad? Que tiene un corazón de piedra. Hablar de la doctrina de la soberanía de Dios en el contexto teológico o el estudio o que estudia a Dios se refiere a que el creyente ha creído que Dios, nosotros hemos creído que Dios posee un control absoluto y supremo sobre todas las cosas que existen en el universo. Esto implica que Dios tiene el poder, tiene la autoridad para gobernar eternamente, todo el tiempo y para siempre. Porque Él es Dios todopoderoso. Tiene el poder para gobernar los eventos, las circunstancias, el destino de cada quien, de cada persona. Los que estamos aquí, Dios nos ha separado para salvación. ¿Cuánto lo creen? Usted ha sido separado para salvación. Él lo hizo. Él gobierna sobre las circunstancias, Él gobierna sobre los eventos, también destina a su creación en cuanto a su divina voluntad. En cuanto a su divina voluntad y propósito. Y esto lo hace sin estar sujeto a la influencia de ninguna entidad externa a Él, porque Él es soberano. Es decir, estas doctrinas nos muestran la unicidad de Dios. Es decir, que Dios es uno y no hay más. Dios es uno y no hay más. Isaías capítulo 45, versículo 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿Qué declaración más maravillosa es esta? Si usted tiene, me imagino que ahí va a aparecer también cuando los hermanos lo pongan. Dice: yo soy Jehová y ninguno hay, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Sabe quién está diciendo eso? Dios. Está diciendo: no hay Dios con D mayúscula fuera de mí. También usted puede encontrar la unicidad de Dios allá en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos dice? Uno es. De hecho, este versículo es conocido como el Shema, que de hecho es una declaración de fe al único Dios verdadero que hace el pueblo de Israel. No hay otro nombre bajo el cielo en quienes ellos puedan llamarle Dios. A esto le llaman el Shema, que adoran o declaran su fe al único Dios verdadero. Como estoy más que seguro y convencido que los que estamos aquí, seguidores de Jesús, declaramos que Dios, el creador del cielo y de la tierra, es único Dios en nuestras vidas. Es uno en nuestras vidas. Y no hay nadie más fuera de Él.
Y Efesios capítulo 6, versículo 4. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios para todos, el cual es por todos y para todos y en todos, dice Efesios. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, iglesia? Jesucristo, hombre. Lo que hacen las doctrinas de la gracia es esto: enfocar, sacar a la luz, extraer de Dios el conocimiento para el hombre, para que el hombre pueda ver quién es Dios, sacar las partes que podemos conocer de Dios, porque hay partes que nunca vamos a llegar a conocer de Dios. Nunca. Entonces las doctrinas de la gracia lo que hacen es mostrarnos quién es Dios, cómo trabaja Dios y quién es Dios directamente para nuestras vidas. Pero ante todo esto, antes de mostrarnos quién es Dios, primero también Él comienza mostrando quiénes somos nosotros, la doctrina de la gracia, y que lo vamos a ver más adelante. Primera de Timoteo, que yo leí, Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos hay, iglesia? Uno solo, un solo Dios y un solo mediador, no dos mediadores. Esto ya pasó, esto era Israel, cuando buscaban mediadores para que pidieran el perdón para el pueblo. Ahora no, hay un solo mediador. Y este es Jesucristo, hombre. Ahora, habiendo dicho esto, que las doctrinas de la gracia comienzan mostrándonos al Dios Todopoderoso, luego después la doctrina de la gracia nos muestra el estado del hombre. El estado del hombre es conocido en estas doctrinas como la depravación total. Es decir, el hombre está totalmente contaminado de pecado. Romanos, el apóstol Pablo, no solamente nos dice que está contaminado de pecado, Romanos nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En esta doctrina de la depravación total se destaca por completo la idea de que la humanidad está completamente depravada debido al pecado original, lo que significa que no puede buscar a Dios por sí misma. Está totalmente inhabilitado para querer ni tan siquiera pensar en que Dios puede salvarlo, porque está muerto en sus delitos y pecados. El salmista lo dijo de esta forma en el Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió. Hermanos, si desde el momento en que usted y yo fuimos formados, no pensábamos, ni tan siquiera teníamos el conocimiento de qué era lo malo y qué era lo bueno. El salmista puede usted pensar, pero es que el salmista está exagerando el decir que en maldad he sido formado. Bueno, es que esa es la verdad. El problema es que el hombre en su sangre, nosotros en nuestra sangre, tenemos el virus del pecado y ese virus lo hemos venido arrastrando por generación tras generación gracias a nuestro padre Adán. Entonces, estamos contaminados completamente de pecado. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si esto es así, ¿qué de bueno teníamos nosotros para que Dios se fijara en nosotros? Si el salmista está diciendo que desde el vientre de mi madre yo era apto para el infierno, para la ira de Dios, ¿qué de bueno vio Dios en mí para que me salvara? Nada, absolutamente nada. Desde antes que yo comenzara a pensar, a hablar, a tener conciencia, el lago de fuego estaba esperándome, porque estaba contaminado por el pecado. Entonces, allá en el versículo 5,
porque porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Para qué? Para que aquellos que estábamos totalmente en depravación pudiéramos tener un mediador, que solamente Jesucristo es quien lo pudo hacer. Solamente Él. Esto es lo que nos muestran las doctrinas de la gracia o el evangelio que tenemos plasmados en toda la Biblia, desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis. Este pasaje de Salmo 51:5 nos muestra claramente cómo el pecado está arraigado en la naturaleza humana desde el principio mismo. Desde el principio mismo. Charles Spurgeon en cierta ocasión dijo: doy gracias a Dios que Dios me escogió antes que yo naciera. Porque si me hubiese escogido una vez ya habiendo nacido, bueno, de hecho no me hubiese escogido, es lo que quiso decir él, por mis acciones, por mi pecado, por mi maldad, por mi depravación, por lo que yo soy. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 12. Dice: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo. Esto es impresionante, iglesia. Cómo Pablo nos declosa el estado natural del hombre caído. Es impresionante cómo Pablo arranca todo lo que somos y lo separa y dice: no hay quien busque a Dios, no hay bueno ni aun uno, no hay quien lo desee, no hay nadie que quiera, que desee buscar a Dios. No hay quien lo entienda. ¿Cómo lo pueden buscar? ¿Cómo lo pueden? Mientras que Salmos 51:5 nos muestra que el pecado lo tenemos desde que somos concebidos. Romanos nos dice que por ese pecado somos incapaces de buscar a Dios. Somos incapaces de buscar a Dios. Esto es la depravación total. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Otro versículo que usted se sabe de memoria, ni siquiera va a ir a la Biblia. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón. Ahora se acordó, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y mire cómo sigue diciendo: y perverso. Hermanos, ¿ha escuchado usted decir a ciertas personas: es que mira, me voy a hacer esto porque yo siento una corazonada hacerlo? ¿Cuántos han escuchado ese? La Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo es fuerte, porque subraya literalmente la corrupción del corazón humano. Está totalmente corrompido. Está totalmente perdido. Está tan perdido que ni siquiera entiende las palabras de Dios. Está tan perdido que ni siquiera desea buscar a Dios, porque es engañoso. De la gracia nos muestran la condición del hombre. Sobre todas las cosas nos muestra quién es Dios sumamente poderoso y luego la condición del hombre, la depravación total. Dentro de estas doctrinas también tenemos la elección incondicional. En la elección incondicional implica que en la soberanía propia de Dios, Él elige. Y lo voy a decir de esta manera: Dios, Él,
por su propia voluntad personas. Él elige a ciertas personas para salvación sin basarse en sus propios méritos, o sea, en los méritos del hombre. Él los elige según su gracia divina y propósito soberano, independientemente del estado pecaminoso del hombre. Es decir, puede haber un asesino en serie que sea el más buscado por la justicia. Y también puede estar alguien que solamente ha dicho unas cuantas mentiras. Moralmente el tipo es bueno. Pero ante los ojos de Dios, ambos están bajo el castigo de Dios. Tanto el asesino en serie como aquel que se cree bueno moralmente. La ira de Dios está sobre ellos. Como también la gracia, el favor que puede cubrir al asesino en serie, la misma gracia, la misma sangre, el mismo amor, el mismo perdón va a recibir aquel que se cree bueno moralmente cuando Dios decide salvarlo. Por ende, si somos cubiertos con el mismo amor, con la misma gracia, con el mismo deseo, con la misma gracia que Dios perdona a tanto al asesino como al bueno, entre comillas, hermanos, entonces cuando somos su iglesia, su pueblo, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16. No lo tengo aquí, pero quiero que usted vaya a la Biblia. Romanos nueve, 15 y 16. Que de hecho hace rato parafraseaba lo que este versículo dice. Versículo 16, 9, 16 y 17. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda tierra. ¿Dónde queda el moralista aquí? No, es que yo soy un tremendo servidor. Dios vio algo bueno en mí. No, Dios te llamó para que su nombre sea anunciado en toda la faz de la tierra. Para que su gloria sea vista. Para que su poder sea mostrado. O sea, es decir, Dios te salva para mostrar su gloria. Dios te salva, Dios tiene misericordia de ti, Dios tiene misericordia de mí, para Él mostrar su gloria, para su propia gloria, pues. Para eso Dios nos salva. Elección incondicional, Romanos 9, 15 y 16. La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Iglesia, quedémonos con esta palabra muy bien grabada. Misericordia. Dios, porque tuvo misericordia. La misericordia de Dios, no en los esfuerzos humanos. Efesios 1, 4 y 5. Pues Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para hacer qué, iglesia? ¿Lo tiene? ¿Para hacer qué? Santos.
Usted sabe que santo significa separado, ¿verdad? Apartado. Entonces, Dios nos santificó en Él antes de la creación del mundo. A esto, iglesia, se lo pongo de esta forma, a esto se le llama santificación por posición. Dios te santifica desde antes de los principios de los tiempos, sin que tú ni tan siquiera pensaras, hablaras, actuaras. Dice Efesios 1, 4 y 5, pues Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. O sea, Él nos santificó en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué, iglesia? Para hacer, es decir, Dios te apartó en Él antes de la fundación del mundo para que vivieras en santidad. Es lo que nos dice el versículo. Para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor, sigue diciendo el versículo, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y mire cómo termina diciendo el versículo, según lo que usted y yo hayamos hecho, lo que nos movió a buscar a Dios, a Jesús, el buen propósito de su voluntad. En la versión 1960, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, iglesia, se destaca que Dios, número uno, santificó, apartó sus hijos. Es decir, iglesia, ponme atención a esto. Dios te apartó a ti para que fueras su iglesia antes que el reloj del tiempo comenzara a correr. Antes que los cielos, que la tierra, que las estrellas, que todo lo que habita en la faz de la tierra existiera, Él te había apartado para que fueras santo y glorificaras su nombre. Esto es glorioso y maravilloso. Porque esto implica, iglesia, que usted y yo no estamos aquí por pura casualidad. Estamos aquí porque en el plan perfecto enmarcado de Dios, Dios quiso que así sucediera. Eso es lo que nos muestra la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia lo que hace es sacar al hombre completamente del plan y que Dios gobierne en el plan y que Dios gobierne nuestras vidas sobre todas las cosas. Bueno, Dios nos santificó, nos apartó para que seamos santos. Segunda de Timoteo 1:9. Él nos ha salvado y nos ha llamado a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Nuevamente, ¿usted sabía que Dios no se rige por el tiempo? Dios es Dios, porque para Dios 1000 años son como un día. Nosotros nos regimos en el tiempo y pensamos que los días hoy diferentes a los días de antes. No, es que eso ya estaba escrito desde Génesis 6. ¿Qué dice Génesis 6? Y vio Dios que la maldad de los hombres no iban a mejorar. Eran de continuo solamente al mal. Y los designios, los pensamientos del hombre solamente deseaban el mal. Por lo cual dijo Dios, no contenderá más mi espíritu, porque el hombre es pecado, es malo. Depravación en la vida, en la raza humana. Por eso usted mira tantas cosas a su entorno. Por eso yo miro tantas cosas a mi entorno. Pero ¿sabe qué? Me glorío es que a pesar de todo lo que sucede en mi entorno, de todo lo que sucede a su entorno, Dios
le plujo salvarlo a usted y salvarme a mí, sacarme de ese lugar, darme un privilegio enorme que yo le pueda decir, Abba Padre. Yo le pueda decir, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Ese es un privilegio enorme, es un privilegio grandioso. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado a una vida santa, a una vida de santidad, apartado de este mundo. Dice su palabra que nuestra morada no está aquí, que nuestra morada está en el reino de los cielos y que hemos sido apartados para Él, solamente para Él. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. De hecho, este versículo resalta la determinación de Dios para salvar a quien Él quiere. Y nada más. Dentro de la doctrina de la gracia encontramos la depravación, encontramos la elección, encontramos que Dios es soberano, como también encontramos la expiación limitada. La expiación limitada, también conocida como la expresión particular de la elección o de la expiación, perdón, y esta sostiene que la muerte de Jesús en la cruz es solo para los escogidos, no para toda la raza humana. Vuelvo y repito la definición teológica de lo que implica la expiación limitada. La expiación limitada, también conocida como la expresión particular de la expiación, sostiene que la muerte de Jesús en la cruz fue eficaz solo para los escogidos, no para toda la raza humana. Para esto tengo algunos versículos. El primero de ellos es Mateo capítulo 26, versículo 28, donde dice, porque esto es mi sangre, que de hecho más tarde vamos a leerlos, porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por, póngale atención a esto, ¿por cuántas iglesias? Por muchos, para el perdón de los pecados. Exacto. Si usted le presta atención a las palabras, hace referencia a un grupo, no generaliza la raza humana. Dice nuevamente Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por, ojo, muchos, para el perdón de los pecados. Iglesia, Jesús mismo hace referencia a que su sangre es derramada por muchos, lo que sugiere una limitación al alcance de su obra expiatoria. Es decir, que su alcance es solamente para sus hijos. Sus hijos nos beneficiamos de esta obra expiatoria. Mire lo que dice Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las, ojo, a ovejas. Ovejas resalta que hay un grupo más, porque es específico. Y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas es la expresión de que es un grupo en particular por los que el buen pastor da su vida. Porque también encontramos que dentro del rebaño también hay cabros. Yo doy mi vida por las ovejas. Efesios capítulo 5, versículo 25. Mire cómo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, ¿a quién dice? ¿A todos? No, es específico y dice a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, específico. Ahora, este pasaje bíblico
muchos lo utilizan y dicen que Jesús está poniendo un ejemplo de cómo Cristo se entregó con la iglesia. Déjeme decirle y corregir ciertos pensamientos, que este versículo no es un ejemplo. Este versículo es una declaración de una verdad que Jesús hizo. Es decir, lo que Jesús dijo así aquí es lo que es. Entonces está diciendo, Cristo Jesús se entregó por su iglesia. ¿Es así, iglesia, o no es así? Cristo Jesús se entregó por su iglesia. Es decir, se entregó por mí, que soy su iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Aquí en este versículo se interpreta la iglesia como un acto para un grupo específico. La iglesia. La cual somos los que estamos aquí. De hecho, este grupo de hermanos que estamos aquí no componemos completamente la iglesia de Dios. Esta es una manifestación de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está en todas partes del mundo. Y aquí se manifiesta en este grupo de hermanos. En aquel día, cuando Él quiera, cuando Él decida, reunirá a su iglesia, los miembros de la iglesia. Y entonces la iglesia será una sola. Estaremos juntos. Mientras tanto, este grupo de hermanos se está manifestando Dios como la iglesia. Esto es lo que nos muestra la doctrina. Son ricas en información y dentro de ellas también encontramos la gracia irresistible. O como algunos lo conocen, como el llamado eficaz. La gracia irresistible. ¿Cuántos hemos escuchado de ello? De hecho, los reformadores argumentaron a través de la Biblia que aquellos que Dios ha elegido no pueden resistir a su llamado y serán irresistiblemente atraídos hacia la fe en Cristo. ¿Por qué razón, iglesia? Porque cuando Dios hace ese llamado irresistible, es irresistible porque Dios ha trabajado de antemano en nuestros corazones. Dios llama a quien Él ha cambiado su corazón. Es decir, recordando el pasaje bíblico de Ezequiel, que dice que Él quitará el corazón de piedra e insertará un corazón de carne. Dios llama a aquellos a quienes Él quirúrgicamente ha interferido, sacando ese corazón de piedra e insertando el corazón de carne. Entonces ese corazón de carne que Dios ha puesto va a ser, va a escuchar la voz y le va a seguir. Entonces ese llamado de Dios va a ser irresistible para el corazón cambiado. Cuando este corazón ha sido cambiado, se convierte en oveja. Entonces el pastor habla, la oveja escucha, y ¿qué dice la palabra de Dios? Mis ovejas escuchan mi voz y le siguen. Llamado. Dios nos llama a su redil. Entonces, como tenemos un corazón receptible, ahora sí, receptible a la voz del pastor, lo primero que vamos a hacer al escuchar la voz del pastor, ¿qué va a hacer? Seguirle, amarle, glorificarle. Esto era lo que hacían los reformadores a través de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuevamente, iglesia, no es de vosotros, no es mío, es un don, regalo de Dios. Pues es don de Dios, no por obras, para que tengamos por qué jactarnos, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Nadie.
comencemos a quitarnos esa frase que tenemos en nuestra mente. Es que cuando yo vine a Cristo, dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es decir, iglesia, te lo voy a simplificar de esta forma. Dios es ese Padre tan amoroso, tan maravilloso, que como nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, es como el Padre que se levanta y busca a su hijo que está empezando a caminar y lo agarra de la mano y lo atrae hacia él, porque no puede llegar a él. Entonces el Padre, dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces dice, si el Padre lo trae, dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, como el Padre de Cristo es nuestro Padre, ¿cuánto creemos eso? Así como resucitó a Cristo, también nos resucitará juntamente con Él. Porque Él es el Padre, Él es nuestro Señor. La idea central de estos versículos es que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo maravilloso. Entonces, esto es lo que encierra la doctrina de la gracia. Y en la doctrina de la gracia, al final, también tenemos la perseverancia de los santos. ¿Cuánto nos gusta esta parte? A todos, ¿verdad? De hecho, todas las doctrinas de la gracia son maravillosas y tenemos la perseverancia de los santos. Esta doctrina se afirma bajo el todo poder y control de Dios. Se consolida bajo el todo poder y control de Dios. Es decir, aquellos a quienes Dios ha elegido perseverarán en la fe y no pueden perder su salvación, siendo específico en lo que la palabra de Dios nos dice. Esta doctrina sostiene que aquellos creyentes auténticos, aquellos que en verdad han sido redimidos por la gracia de Dios a través de Jesucristo, seremos guardados por Dios y no podemos perdernos en el camino, porque estamos guardados en las manos de Dios. Te pongo este ejemplo. ¿Cuántos de aquí hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida? Yo sé que todos hemos pasado momentos difíciles, pero la pregunta es, ¿cuántos de aquí hemos pensado que estamos lejos de Dios cuando estamos pasando los momentos difíciles? O creemos, es un pensamiento vago por decirlo así, una palabra vulgar, que Dios nos ha dejado. Y algunos hasta exclaman, ¿verdad? ¿Y dónde estás, Dios? En la soberanía de Dios, usted y yo estamos en sus manos todo el tiempo, ¿verdad? Eso nos dice su palabra, que estamos en sus manos. En los momentos difíciles de nuestra vida y de este mundo en el que vivimos, llegará un momento que Dios, para protegernos del lazo del cazador, cerrará sus manos. Nos cubrirá. Pero en ese momento, cuando usted y yo no miramos la salida, no miramos la luz del sol, comenzaremos a cuestionarnos quizá y decir, Dios, ¿dónde estás? Dios, no me abandones. Pero lo que usted y yo no nos damos cuenta es que Dios nos está protegiendo del que anda como león rugiente mirando a quién devorar. Llegará el momento cuando la tempestad pase, que Dios nuevamente abrirá sus manos y vamos a ver la luz del sol. ¿Quiere que le diga algo, iglesia? Nunca dejamos de estar en las manos de Dios. Estuvimos ahí en los peores momentos de la dificultad, en las manos de Dios. Él abrió sus manos cuando pasa la tormenta y de nuevo volvemos a ver la luz del sol. Siempre estuvimos en las manos de Dios. Siempre. Siempre. Porque Él es fiel a sus promesas. Y de sus promesas dice que así como estuvo con Moisés, estará también con nosotros
No nos dejará ni nos desamparará, porque Él es nuestro Señor. Entonces, en definición, esta doctrina se afirma bajo el todo poder y control de Dios, es decir, aquellos a quienes Dios ha elegido perseverarán en la fe y no pueden perderse en el camino. Esta doctrina sostiene que aquellos creyentes auténticos, lo que les había dicho anterior, aquellos que en verdad han sido redimidos por la gracia de Dios a través de Jesucristo, seremos guardados por Dios y no podemos perdernos. ¿Sabe qué nos muestra la doctrina de la gracia? Seguridad eterna en base a la fidelidad de Dios. Fidelidad eterna en base a la fidelidad de Dios y en el sacrificio de Cristo Jesús. Ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Hay ciertos versículos que tengo aquí que no los voy a leer por cuestión de tiempo, como lo son Juan 10, 27, 28, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. En definición, estas doctrinas han tenido un impacto significativo en cada una de las vidas que han abrazado estas doctrinas. Si usted ha entendido el Evangelio, no me diga usted que es el mismo como cuando no había entendido el Evangelio. Usted es diferente. De hecho, estas doctrinas que han tenido el impacto significativo en la teología reformada y han influido en inclusive en diversas denominaciones cristianas, no solamente en la iglesia reformada. Hay iglesias que están a favor de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y nosotros que nos inclinamos totalmente a los 5 puntos de la reforma. Han tenido un impacto muy grande. Una vez habiendo explicado o simplificado las doctrinas de la gracia, quiero dejarle algunos efectos más notables en la vida de un cristiano que ha experimentado, ha creído y soportado las doctrinas de la gracia. Efectos de la doctrina de la gracia, hay muchos más, solamente algunos que yo he enumerado, como por ejemplo, las doctrinas de la gracia hacen que cuando usted mira a Dios tan grande, tan glorioso, soberano, esplendoroso, glorioso, cuando usted mira a ese Dios, usted se siente indigno de Él. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. Entonces, las doctrinas de la gracia deben crear un efecto de humildad en su vida. El énfasis en la humildad enfatiza la completa dependencia de la gracia de Dios para la salvación. Lo que fomenta la humildad al reconocer la incapacidad para ganar la salvación por méritos propios. Entonces, cuando yo me topo con las doctrinas de la gracia que me muestran a un Dios poderoso y luego me muestran a mí, me muestran a mi persona como pecador, como depravado, lo único que yo puedo pensar es no soy digno de lo que Dios ha hecho por mí. Me siento incapaz. Caigo de rodillas y le digo al Señor, Señor, perdóname. ¿Sabe cómo lo hizo el siervo David? He fallado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo, Padre, tómame siquiera, aunque sea como uno de tus jornaleros. Es la actitud de aquellos que hemos entendido estas doctrinas que nos muestran a un Dios glorioso y nosotros tan pecaminosos. Entonces decimos, Padre, no soy digno de tu perdón, no soy digno de tu gracia. Pero el gozo es que una vez entendemos que estamos en la gracia de Dios, hermanos,
ese gozo que experimentamos es el mayor gozo que cualquier ser humano puede experimentar en la faz de la tierra. Ni las riquezas, ni todo el oro de este mundo puede provocar el gozo que provocan las doctrinas que nos muestran que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted y yo podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, hombre, nos decía el versículo que leímos. Efecto número 2, confianza en Dios. Uno de los efectos maravillosos es que confiamos plenamente en el Dios Todopoderoso. Es decir, las personas que abrazan estas bellas doctrinas están inclinadas completamente, estamos inclinados completamente a confiar en la soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y podemos repetir lo que dijo Cristo Jesús, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso significa confianza plena en el Padre. Entonces, esto es lo que provocan estas doctrinas. Usted y yo estamos inclinados a confiar en la soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es lo que nos brinda consuelo y seguridad en tiempos de dificultad. Es decir, ¿qué importa qué tan grande sea el sufrimiento? Cuando hemos entendido esta palabra y confiamos en Dios, vamos a repetir lo que el apóstol Pablo dice que escuchó, que nos baste su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces el apóstol Pablo decía entonces, bueno, si es de esta forma, de buena gana me voy a gloriar en las debilidades para que Él se perfeccione en mi vida. Iglesia, eso es lo que provoca estas doctrinas maravillosas, hermosas. No corrompa su oído escuchando otras cosas que no sea el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo te mostrará lo glorioso que es Él y lo pecaminoso que somos nosotros. El Evangelio de Cristo te mostrará con cuán gran amor Él nos ha amado, que éramos indignos de su amor, pero que Él le plujo amarnos, iglesia. Otro efecto que causan es el agradecimiento. ¿Cuántos de aquí vivimos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Todos. De hecho, iglesia, a estas alturas es indiscutible hablar del agradecimiento. Dios es soberano. Usted y yo éramos hombres. Nos ha llamado, nos ha santificado, nos ha purificado. Ahora somos hijos suyos. Hermanos, está de más decirles que vivamos agradecidos con el Señor. Entonces, a estas alturas es indiscutible hablar de conocer la elección incondicional y la gracia irresistible de Dios lleva a un profundo agradecimiento por su amor y por su misericordia, por su paciencia, por su benevolencia y sobre todas las cosas, iglesia, por su paciencia. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas veces nosotros, como sus hijos, siendo sus hijos, nos comportamos rebeldes ante su presencia, ante su santidad, ante nuestro Señor? ¿Y sabe qué? Él sigue siendo paciente para con nosotros y su amor no cambia. Su amor sigue siendo el mismo. Así como nos amó desde el primer día, nos sigue amando el día de hoy. Entonces eso debe llamarnos al agradecimiento. Y cuando vivimos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho, entra lo que provoca también la doctrina de la gracia y es el deseo de comunicar el gozo que tenemos. Algunos lo conocen como evangelismo y misión. Tú quieres comunicar lo que Él ha hecho en tu vida y lo que Él quiere que también haga en las vidas de los demás. Ahora, aunque en todo esto quizá pueda uno pensar, bueno, si Dios es quien elige, si Dios es quien salva y perdona,
¿para qué debo yo entonces evangelizar? Y voy a ser directo en este punto. Usted y yo debemos evangelizar porque es un mandamiento del Señor. A esto se le conoce como la Gran Comisión. Yo debo evangelizar porque es un mandamiento. Si no, mire lo que dice Mateo 28, del 16 al 20, cuando Jesús comisionó. Y esta comisión es para todos, para todos. En este caso, los reformadores han sentido un llamado a evangelizar, a proclamar el evangelio con fervor, confiando en que Dios es quien llama, es quien salva, es quien perdona, es quien encuentra a sus escogidos a través de la predicación. Escuche bien esto: Dios salva, perdona, escoge a sus escogidos a través de la predicación. Dice en cierto pasaje de la Biblia: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo entenderán? Y luego después termina dando una bendición para aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La paz ¿de qué paz habla, iglesia? La paz que se encuentra entre Dios y el hombre gracias a Cristo Jesús. No la paz terrenal, la paz que podemos tener con Dios. Entonces, número 5, lo que causa es una vida de santidad. Las doctrinas de la gracia causan ese efecto de santidad. Este tema, de hecho, lo vimos el domingo pasado. La doctrina de la perseverancia de los santos es de motivación para los creyentes a buscar la santidad y la perseverancia, o sea, y perseverar en la fe, sabiendo que confiando en Dios, que solamente Él es quien nos sostiene. Número 6. Después de haber visto todo esto, otro de los efectos es la comunidad y solidaridad entre la iglesia, entre los hermanos. Iglesia, cuando el creyente ha abrazado la palabra de Dios y ha experimentado el amor sublime del eterno Creador, este movimiento interno fomenta una fuerte sensación de comunicación y solidaridad entre los creyentes, ya que este sentimiento hace que te sientas parte de una familia única llamada a ser la iglesia. Entonces, quieres participar, quieres hablar, quieres estar con todos porque sos parte de ello. En resumen, de todo lo que hemos visto, es importante resaltar también que la interpretación y aplicación de estas doctrinas varían entre diferentes individuos. Algunos pueden enfatizar más ciertos aspectos de efecto que causan las doctrinas de la gracia en los cristianos. Y como yo decía, yo enumeré solamente algunas. Hay muchas que podemos enumerar, como el ser dadivoso con los demás, como el ser hospedador con tus hermanos, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas, iglesias, es que Dios nos ha llamado a ser unos, como Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno, para la gloria de Dios mismo. Entonces, termino con esto. No hay mayor gozo que Dios nos haya revelado a través de su palabra estas maravillosas doctrinas, porque estas nos han mostrado a un Dios sublime, eterno, fuerte, bondadoso, paciente y sobre todas las cosas, su amor es tan grande. Es más grande, como lo cantamos, de lo que nos podemos imaginar. Es glorioso. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Gracias damos. Oramos juntos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Hasta aquí tú nos has ayudado. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor, por estos hombres que tú usaste para la escritura
de tu palabra. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por cada uno de ellos, porque es por tu infinita voluntad que hoy tenemos este canon bíblico. Gracias a ellos y sobre todas las cosas a ti por habernos dejado tu palabra. Estas doctrinas maravillosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.